Abra las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 6. Si trae su Biblia, por ahí compártala si alguien no trae Biblia. Si no, acérquese con alguien que sí trae Biblia. Y si no, pues aquí en la pantalla nos van a poner la porción de las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece si a la cuenta de 3 lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tome su asiento, por favor. La oración. El poder de la oración es el tema de esta noche. Y en la semana meditaba sobre este tema, sobre la oración. Y déjeme decirle algo, qué bueno es que a través de la oración nosotros podemos platicar con Dios. Podemos platicar con nuestro Señor, el cual dio su vida por nosotros en aquella cruz. Quiero pensar que si nosotros no orábamos, porque nosotros no rezamos, sino que nosotros oramos, este lugar solamente sería un club social en donde viniéramos a saludarnos, en donde vendríamos a vernos los unos a los otros. Pero lo que hace especial y que nos hace ser iglesia es que podemos platicar con el Señor. Que el Señor Jesús dio su promesa que en donde están 2 o 3 congregados ahí en su nombre, Él está ahí presente. El día viernes por la madrugada, no, ya sería el sábado por la madrugada, culminábamos una velada de oración. Ya tenía ratito que allá en la congregación no hacíamos una velada. Y me llamaba la atención que empezamos un buen número de hermanos y al terminar solamente culminamos 9 hermanos hasta las 6 de la mañana orando. Orar a Dios no es tan sencillo, no es tan fácil. Porque si tuviéramos físicamente aquí al Señor, podría decir que fuera un poco más sencillo. Pero el espíritu está dispuesto de nosotros, pero la carne es débil. La carne tiene sueño. Allá pasa, aquí no, yo considero que aquí no pasa. Me ha tocado ver hermanos que se quedan dormidos en la oración. Cuando yo apenas empezaba en el camino de Dios, admiraba mucho a un hermano que se llama Cuauhtémoc. Lo bueno que hay muchos hermanos Cuauhtémoc. Lo admiraba mucho porque ellos venían de préstamo del Instituto Bíblico, Discípulos de Cristo, a la iglesia donde yo conocí. Y los admiraba mucho por su devoción de servicio. Servían en la iglesia, predicaban, aseaban el templo, le echaban muchas ganas. Pero un día que me tocó estar con ellos en una oración, me admiraba que el varón de Dios pasó como 3 horas de rodillas ahí. Y después de un largo tiempo empezamos a escuchar los ronquidos. Un hermano por ahí dijo: no lo despierten, no lo muevan porque está descansando en el Señor. Y pude entender que realmente la oración no es fácil, no es sencillo. Admiro a aquellos que dicen: me levanto a las 2, 3 de la mañana para orar. Realmente yo los admiro bastante, porque hay hermanos que yo los he escuchado. Apenas escuchaba el testimonio de una hermana que decía: pasé 21 días de ayuno. Le voy a ser bien sincero, yo no he alcanzado a veces y más que los 3, no, ni siquiera 3, 2 días que he intentado por ahí ayunar. Y me ha costado mucho en lo personal. Digo, somos humanos. Pero cuando tú encuentras ese punto de conectarte con Dios, no importa si son 5, 10, 15, 20 minutos, pero bien en la presencia del Espíritu Santo, tú vas a encontrar la plenitud, vas a encontrar gozo, vas a encontrar la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y me llama la atención la palabra buscar, porque significa hacer lo necesario para encontrar algo. Diga conmigo la palabra necesario. Hay que hacer lo necesario para orar. No podemos poner excusas en nuestros días y decir: es que tengo una vida muy ocupada. Pues vete orando en el pecero. Vete orando de camino hacia tu trabajo. Vete orando de camino hacia la escuela. No importa si llegas, si estás cansado, dobla tus rodillas, empieza con 5 o 10 minutos. Y yo te voy a asegurar que cada vez que tú te conectes más con el Señor, vas a querer más y vas a querer más y más de la presencia de Dios. Así que tenemos que hacer lo necesario. Así que, ¿por qué no se da un aplauso a usted mismo en esta hora? A usted mismo, dése ese fuerte aplauso para usted. No, hombre, si así me aplaudieran a mí, yo me lo doy fuerte. Yo lo felicito.
Lo felicito porque hoy pudo estar haciendo usted otra cosa. Tal vez la tarea con los niños, tal vez pasando, yo le decía a mi esposa, vamos a Pachuca, se me antojan ahorita unas chalupas, unas ricas chalupas, que ya tiene rato que no me como unas chalupas. Pero escogimos la mejor parte: estar en la casa de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo? Pero también dice la palabra del Señor: llamadle en tanto que está cercano. Llamar es hacer algún ruido. Esa es la definición de llamar: hacer algún ruido, gesto o seña para que se atienda a alguna situación. Esto me llamó mucho la atención y escribí lo siguiente: la oración es hacer todo lo necesario para conversar con Dios sin importar lo que esté sucediendo. No importa si tú estás enfermo, no importa si estás pasando una situación, gracias hermano, una situación de crisis financiera, no importa si tus padres te dejaron, no importa si tu esposo te dejó, si tu esposa te dejó. Cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. Eso es lo hermoso de ser cristiano. Eso es lo que me encanta de ser cristiano. Yo nunca había pasado una enfermedad, nunca había pasado una enfermedad como hace 2 años que me sucedió. Una crisis en el riñón izquierdo. Yo oraba al Señor y le decía: Señor, creo que se va a ir. Pero ya cuando empezó a ponerse más complicado hasta el grado de orinar sangre, por ahí algunos me van a poder entender, varones que han pasado esta situación. Después vas con el médico y el médico, en vez de alentarte, te echa más para abajo, porque me dice: ¿sabe qué, señor? Hay un como tumor que usted tiene en el riñón izquierdo. Y pues más estaba uno afligido. Yo llegaba a predicar a la iglesia y le voy a ser bien sincero, no tenía ganas de predicar. Y más cuando los hermanos se acercaban y decían: pastor, ore por mí para que Dios me sane. ¿Y sabe cómo oraba? Con una mano puesta acá y la otra puesta en los hermanos. En el tercer y último estudio que me hice, el médico me regaña y sale. Usted sabe cómo son en las clínicas de gobierno. Y llega el médico y me dice: ¿y usted por qué está aquí, señor? Le digo: bueno, pues aquí está todo mi expediente, por eso estoy aquí en la cita con usted. Y me dice: en el último estudio que usted tiene, no tiene nada. No tiene nada. En la oración podemos encontrar sanidad. Ahorita vamos a ver algunos otros puntos, pero no importa lo que esté pasando. Cuando cada uno de nosotros conversa con Dios, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, ahí se involucran nuestros ojos, se involucra nuestra voz, se involucran nuestros labios, nuestras emociones. Desgarramos nuestro corazón delante de Dios y vamos a encontrar un momento excepcional en la presencia de Dios. En verdad, hermanos, que es bien bonito venir a la casa de Dios y sentarse, saludar a los hermanos, unos más altos, unos más chaparritos, unos más flaquitos, unos más gorditos. Pero lo más hermoso de ser iglesia es encontrar la presencia de Dios de rodillas. Si tú no sientes a Dios, si tú no puedes sentir a Dios como esto que yo te estoy explicando, hay que empezar a preocuparnos. Porque hay algo que está sucediendo en el corazón y que nos está poniendo ahí ese freno, ese bache, ese obstáculo. Pero cuando tú logras rebasar eso, vas a encontrar la felicidad en Cristo Jesús. Voy caminando por la calle con mi esposa de la mano y vamos sonriendo, vamos contentos. Y dice la vecina: ¿cómo le hacen ustedes? Yo nunca los veo que pelean. Bueno, porque no nos ha visto en la casa. Pero ella me decía: yo quisiera, no sé, algún día encontrar eso. Otra persona: estoy estudiando en la universidad y hoy los jóvenes tienen una idea del matrimonio equivocadísima. Y muchos de ellos dicen: yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, porque ven el matrimonio de lo peor. Y me preguntan: Daniel, ¿a ti cómo te va de casado? Hermoso, hermoso. ¿Cómo le haces? Porque te vemos y lo dices y hasta como con una cara de enamorado, como si estuvieras en otro planeta, me dicen. Lo que pasa es que he dejado que alguien esté en mi matrimonio. Se llama Jesucristo. Hemos tenido pruebas, mi esposa y yo, muy difíciles. Ya vamos por 14 años de matrimonio. Dije: ay, qué momento. ¿En qué momento llegaron esos 14 años? Y me hicieron rapidísimo. Pero ¿sabe algo? Yo le voy a decir algo: gracias a que conozco a Dios puedo permanecer estos 14 años. Si yo no conociera al Señor, acabaría como la mayoría de mi generación, que ya la mayoría están divorciados. Pero los jóvenes que están aquí, no le tengan miedo al matrimonio, siempre y cuando tengan en cuenta a Dios en sus vidas.
¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? 5 puntitos que quiero hablar rápidamente con ustedes. En la oración, número 1, en la oración encontramos descanso. Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Has visto ese comercial en la televisión de las pilas Duracell? Cuando tú te metes con el Señor te pone esa pila Duracell. Y no sé cómo es que alcanzamos a hacer tantas cosas. Mi cuñada Lupita se dio cuenta este fin de semana. Le dije: Lupita, ¿en qué día te viniste con nosotros? Nos tocó desde la mañana atender a los hermanos, llegar al culto, preparar el templo, venirnos para acá. Y ella tenía una idea del pastorado. Dice que ella conoció un pastor allá en Estados Unidos. Y ella decía: no, hombre, ser pastor es lo de menos. Pero cuando se encontró acá y que su hermana se había casado con un pastor y le tocó esta experiencia, puede decir ahora: no, hombre, ahora sí el trabajo que ustedes hacen es bastante. Pero le voy a decir algo: no es nuestras fuerzas, no es nuestro organismo. Hay una fuerza superior que es el poder del Espíritu Santo, que está en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando aún nos sentimos cansados físicamente, espiritualmente, venimos a las plantas del Señor y el Señor nos renueva, nos levanta y tú sigues adelante. Así que cuando hay una persona que se cansa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Descansar. ¿Verdad que sí? ¿Alguien está cansado aquí espiritualmente? Descansa en los brazos del Señor. Me asombran los hermanos que dicen: pastor, yo no puedo seguir sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me siento cansado espiritualmente. ¿Y cuánto tiempo necesitas para levantarte? 1 año, 2 años. Lo que hace el Señor levantó muertos. Y el Señor no se tardaba. A ver, Lázaro, en 2 años vas a levantar. No, el Señor lo levantó cuando hay fe, cuando hay ganas de servir, cuando hay esa disposición del Señor, ese quebrantamiento en esa oración. Señor, aquí estoy. Mira, reconozco que tú eres Rey, reconozco que tú eres mi Dios, eres mi fortaleza. Te levantas, llegas con el pastor: ya estoy como nuevo, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Usted me está entendiendo acá? En Cristo todo lo podemos. Número 2, en la oración encontramos sanidad. Santiago capítulo 5 versículo 15, la palabra de Dios dice: si esa oración, le voy a leer otra traducción, por favor, le van a poner ahí la versión 60, pero le voy a leer otra traducción. Dice: si esa oración es hecha con fe. Es muy importante que cuando uno ora, haga una oración con fe. Dice: esa oración sanará al enfermo y el Señor le levantará, y si ha pecado, el Señor lo perdonará. Dios puede sanarnos. Dios bendiga a los médicos que Dios nos ha dado entre el pueblo de Dios. Dios los bendiga, en verdad, y nunca estaremos en contra de ellos. Dios los bendiga. Ellos están ahí para confirmar los milagros que Dios está haciendo. Pero yo creo en un Dios que sana. Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero apenas me sentaba a hablar con mi hijo sobre los milagros que había hecho Eliseo. Eliseo con la mujer tsunamita. Un día, la semana pasada me senté con mi hijo Eliud y hablábamos, y me dice, estábamos hablando, y dice: ¿por qué ya no vemos ahora milagros tan grandes como esos? Porque a veces nos falta fe, porque a veces nos falta orar más. Pero cuando tú te metes en fe, cuando tú te metes en oración con el Señor, van a ocurrir milagros, hermanos. Milagros. Levanten la mano aquí, ¿cuántos han visto la mano de Dios en un milagro de sanidad? No, bien arriba, para que si alguien nuevo viene por acá por primera vez, mire cuántas manos. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Y no un milagro, porque mire, ahora ya nos volvimos hasta hierberos. Vamos a la casa de Dios y: ay, hermano, ¿qué tiene? Un dolor de panza. No, hombre, hermano, yo conozco una hierba, pero esta es la buena. Y ahí ven a los hermanos confiando en las hierbitas. No es malo que te eches tu té de manzanilla. Si a ti te gusta, pues adelante. Pero hay algo más poderoso. Y que cuando nosotros nos poníamos enfermos y éramos niños, no había para el médico. Mi madre decía: dobla tus rodillas. Hasta nos decían pecadores. Algo hiciste. ¿Por qué pecaste contra el Señor? Ponte de rodillas. Y orábamos al Señor y clamábamos, hermanos, y el Señor es nuestro sanador. No dejes de confiar.
Y si esa enfermedad sigue estando ahí, escúchame bien, es por algo, es por un propósito de Dios. Nosotros no entendemos los planes de Dios. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros quisiéramos, pero escúchame bien, si las cosas fueran como nosotros quisiéramos, la gloria sería nuestra. Pero como las cosas son como Dios quiere, la gloria es suya. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Cuando yo estaba enfermo, recuerdo esa ocasión, la hermana Yolanda, te acordarás de ella, amor. Una hermana nueva que está ahí en la iglesia, lleva años sirviendo, totalmente nuevecita la hermana en aquel tiempo. Y ella llegó con un problema en una pierna, no podía caminar muy bien, ya había visto el médico. Y yo recuerdo que en ese tiempo tenía el problemita del riñón y oraba por ella, y oraba por ella. Y un día llegó muy contenta, pastor, ¿qué cree que ya me siento bien? Hasta le juego una carrerita. Y yo veía a la hermana cómo se gozaba, cómo se alegraba, y yo con este dolor acá, y yo decía, Señor, pero tú sabes el por qué, tú sabes por qué van a ocurrir las cosas. Y hermanos, ahorita que ya llegó mi sanidad, estoy más que feliz. Bueno, hasta subí de peso. Mi esposa tuvo que comprarme otro trajecito más amplio porque dice, ya estás engordando. Cuidemos nuestra salud, después hablaremos de eso. Punto número 3. En la oración encontramos restauración. Salmo 51, versos 6 al 8. Escuche lo que escribe el salmista y dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuántos oran en la intimidad, hermanos? Dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, dice el salmista. Hay restauración en la oración, hermanos. Hemos visto cuántos hermanos han caído, hemos visto cuántos hermanos que han conocido de Dios y se alejan por XY pecado que hayan cometido. Pero escúchame bien, cuando hay uno que se atreve a orar, que se atreve a buscar al Señor. Yo te voy a contar un testimonio que a mí me pasó. No sé si esto lo sepa, pastor. Yo cuento muchas cosas que a veces ya ventilo, cosas que... Yo fui disciplinado cuando era joven. Fui disciplinado. Y recuerdo que me aplicaron una disciplina que eso ya no sé si era disciplina, ahora la ley del hielo. No me permitían pasar a orar al lugar santísimo. Me prohibían orar en el lugar santísimo. E incluso cuando... quería yo tocar la guitarra porque no venía el guitarrista. Me habían comprado un cable como de 60 metros. Me conectaban allá y me decían: te tienes que poner allá y allá, hermano, tocando. Y recuerdo muy bien que un hermano se acercó y me dijo: ¿no aguantas la humillación que te están haciendo? Y le digo: es que tú no sabes que yo, cuando pequé, cuando yo le fallé al Señor, recuerdo que un día vine a la casa de Dios, ya me quería ir, ya quería alejarme totalmente de las cosas de Dios. Y llegué y le dije al Señor de rodillas: Señor, si tú me hablas en este momento y escucho tu voz audible que me quede, me quedo. Dice, todavía hasta ponía yo mis condiciones. Ya todavía pecador y poniendo condiciones, ¿no? Pues ¿qué cree? Que el Señor no habló. Yo me la pasé llorando en mi situación. Y en eso me levanto de orar y me siento en una de las sillas y de esas Biblias que olvidan los hermanos. Ese día sí, gloria a Dios por los que olvidaron su Biblia. Y tomé la Biblia y abrí la palabra del Señor. Digo, esto fue en mi caso, escúcheme bien, fue mi caso. Abrí la Biblia, Isaías capítulo 6. ¿Quién irá por vosotros? Y dice Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa palabra que yo leí en la Biblia me restauró en el momento. Mire, para el hombre yo todavía no estaba restaurado, pero para el Señor me había perdonado, me había lavado y me había levantado ese día. Le dije: Señor, empecé a quebrarme ese día, el llanto estaba ahí evidente, y le dije: Señor, me quedo y aguanto lo que sea, Señor, aquí me quedo. Y ese día que me dijo ese hermano: yo no sé cómo tú aguantas, ¿sabes algo? Es que es el poder de la restauración del Señor. Recuerdo muy bien que se acercaba un evento y me dijeron: ¿sabes qué? Hoy sí pasas en el evento porque no vino el guitarrista, mano.
Y me dejaron pasar al evento. Y ya cuando se terminó el evento me dijeron, otra vez hermano, está su disciplina, vuelves a sentar. No importaba lo que estuviera sucediendo, no importaba lo que hubiera pasado. Cuando hay ese deseo, cuando tú te acercas y eres restaurado, la sangre de Cristo te lava de pies a cabeza. Completo eres limpio en el nombre de Jesús. En la oración también, cuarto punto, se va todo ataque del diablo, todo ataque del enemigo. Mateo capítulo 17 versículo 21. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Algo similar nos ocurrió allá en esa, pastor. Yo una vez escuchaba al pastor Román que un día dio un estudio sobre unos manuales que decían que a través de movimientos, a través de símbolos, se iba el diablo. Si estaba por aquí andando, rondando, pues se iba el diablo. Y nunca se me va a olvidar en una prédica que dijo el pastor que ahora a los demonios hay que sacarlos a panderazos. Y la Biblia dice que este género no sale si no es con ¿qué? Allá en la iglesia también que llegó un momento esa onda de los panderos, de todas estas simbologías, y Dios nos da el discernimiento en ese momento, y dijimos, no, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando. Pero recuerdo que hubo un tiempo allá en México, en esa donde nosotros nos estamos situados, conocerán los que han ido, es una zona de mucha maldad. Con decirle que el viernes que estuvimos en oración, llegamos y nos habían puesto una bocina enfrente del templo, con toda la intención. Y fue como el vecino vio que la bocina que tenía de esas marcas chafita no daba, y el audio de la iglesia pues es más grande, fue y se compró una de buena gama y la puso enfrente con su música, todo lo que daba. Y los hermanos, me tocó predicar, veníamos de un tiempo de oración, y les dije, pues ahora hermano voy a tener que predicar a gritos porque estaba el volumen muy fuerte. No aguantaron más que 5 minutos y se tuvieron que ir. El diablo corre cuando uno ora. Recuerdo un día que estaba en la iglesia y llega una señora, no era ni siquiera hermana de la iglesia, era una señora, una vecina, y eran las 2 de la mañana, te acordarás, amor. Llega a tocar al templo y digo, ¿qué pasó? Y ya salgo por ahí medio dormitando. ¿Y qué pasó? No, pues vengo a verlos a ustedes porque yo los he escuchado que ustedes oran. Mire que mi hija algo tiene, grita, y como si estuviera poseída, así me dijo. Y yo decía, ay Dios, bueno, me voy a poner a cuenta si regreso en 15 días. No, era en el momento. Y me meto todavía a hablar con mi esposa y le digo, ¿cómo ves, amor? ¿Qué hacemos? Y me dice mi esposa, pues está la necesidad, tienes que ir. No sé cuántos los que han pasado por una situación similar. Iba yo llegando a la casa, la persona gritaba mi nombre desde adentro. Yo ni conocía a la persona y decía, Daniel, no me vas a sacar. Yo decía, bueno, hasta me conoce. Hermanos, le voy a ser bien sincero, yo entré y la piel se me hacía chinita porque entré y las cosas se caían, los perfumes se volaban del tocador, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ojo por ahí para los que les gustan mucho las caricaturas, el demonio decía, me llamo Vegeta, me llamo Goku. La primera vez que yo había escuchado eso. Y yo me meto y empecé a orar en voz bajita, tenía un poco de nervios y me gritaba, no me vas a sacar de aquí. Y yo todavía le dije a la señora, espéreme tantito porque no sé qué pasa. Y me salgo y le digo, Señor, si algo te debo, Señor, perdóname. Y en ese momento pude entender lo que decía el demonio, tú no me vas a sacar. Pues tiene razón, yo no lo voy a sacar, va a ser Jesucristo, no soy yo, es el que viene conmigo. Dele la gloria al Señor. Entré y oramos por la persona, por la mujer. Entré yo solito, hermanos, estaba yo ahí. Todo se calmó, todo se tranquilizó. Y muchas cosas que hemos podido ver mi esposa y un servidor. Estuvimos aquí en Pachuca apoyando el Centro de Regeneración Peña de Oreb, en un lugar en donde llegan muchos drogadictos. Recuerdo un día, conozco muy bien al pastor, ya ahorita ya no está él, el pastor Eric. Estaba ahí atendiendo. Quiero darles un testimonio que ahí llegó la hija de la mujer que liderea la Iglesia de la Muerte aquí en Pachuca. Llegó ahí el hijo porque era drogadicto, lo llevaron los familiares. Hubo un problemón ahí tremendo. El pastor Eric me tenía mucha confianza, yo daba clases ahí, no le daba permiso a cualquier pastor porque había pastores que llegaban a hablarles de prosperidad a los drogadictos.
Los drogadictos que querían hablar de prosperidad, ellos querían restaurarse. Y me daba oportunidad, a mí me daba tanta confianza que un día, él también es de Nesa, me dice, me voy y ahí te quedas. Y yo dije, no, pero espérese, como que aquí me dejo, no es lo mismo que la iglesia. Recuerdo que ahí me quedé y llegó un muchachito como de 16 años. Venía endemoniado, venía drogado, totalmente mal que estaba el chico. Y recuerdo que uno de los hermanos, le llaman custodios, los estaban ahí los que sujetan a los chicos, entra y dice, no, yo voy a orar por él. Entró y descobijó todos los pecados que estaba haciendo. El hermano Rubén, me acuerdo muy bien. No, no Rubén de aquí, hermano, ¿sí? No, otro Rubén. El hermano Rubén, no, René se llamaba, René, me estoy equivocando, René. Y hermano René, pues ya véngase para acá, hermano. Y en eso llega otro pastor y estuvimos clamando el poderoso nombre de Jesús y las cosas cambian. Hay muchas cosas, hermanos, que se mueven en lo espiritual, y ahí es donde nosotros tenemos que estar en pie, hermanos, orando al Señor, estando de rodillas, clamando. Escúchame bien, pon a tu casa a orar, pon a tu iglesia a orar, pastores que estamos aquí, clamemos al Señor, y el diablo, dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Al nombre de Cristo. Quinto y último punto, en la oración, escúcheme bien, la iglesia no se va a detener. Cuando hay una iglesia que ora, tiene que ser una iglesia activa, no pasiva. Cuando hay una iglesia que no ora, es una iglesia que está tranquila, que está dormida, que está peleando entre los hermanos, que están viendo el uno al otro. Pero cuando hay una iglesia que está metida en el fuego de la oración, la iglesia está buscando qué hacer para ganar almas, para llevar a los pies de Cristo a aquellos que no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Así que les felicito en esta hora, porque Dios nos va a poner a trabajar. Y cuando Dios pone a trabajar a la cabeza, ¿qué cree? Los de abajo vamos a ser bendecidos. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, versículos 5 al 7. ¿Está conmigo ahí? Hechos 12, 5 al 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba custodiado. Pero la iglesia, escuche bien, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron, y las cadenas se le cayeron, y las cadenas se le cayeron. Cuando hay una iglesia que ora, las cadenas son rotas. Nunca se reúna iglesia para echar tacos al pastor. Cuando yo no era pastor, recuerdo una vez, había siempre de esos hermanos, ¿cómo les llamamos? Hermanos brothers, hermanos alegres, que terminando el culto, vámonos a comer, a echar tacos y todo. Íbamos a comer con los hermanos. Y recuerdo que las primeras reuniones con los hermanos eran muy amena, pero ya después las siguientes reuniones no eran tan amenas. ¿Viste al pastor lo que dijo? ¿Viste al pastor esto? ¿Viste al pastor? ¿Viste a la hermana acá? Y empezaban a criticar la hora del culto. Y llegó un momento que yo siento que fue de parte de Dios. Mi esposa dijo, ¿sabes qué? Ya no es sano que estemos conviviendo así. Y recuerdo que en una tarde después del servicio detuvimos la reunión y les dije, hermanos, yo considero que no es momento de criticar la reunión que tenemos en la iglesia. Es tiempo de orar por nuestros pastores, es tiempo de orar por la iglesia, porque si no seremos una iglesia pasiva. ¿Por qué cree que los hermanos no entendieron? Siguieron haciéndolo, pero tuvimos que apartarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Levántale las manos a tu pastor, levántale la mano a los líderes. Me gustó que hace 15 días se acercaron conmigo, pastor, unos líderes de la iglesia, y me dijeron, pastor, ¿qué podemos hacer por usted? ¿En qué lo ayudamos? Me quebró. Estaba con ellos en la oficina y me empecé a llorar. Y un hermano, el hermano Jorge, algunos lo conocerán,
Me dice, es que pastor, usted está cansado. Le digo, efectivamente, a veces como pastores, como líderes, como siervos de Dios, nos cansamos, es normal. Y otro hermano que estaba ahí, que se llama Jacob, un hermano que dice versículos, parece que cuando le prendes un botón, y hemos venido aquí a los concursos, se vienen los versículos y no hay quien lo apague.